Mi nombre es Alejandro, soy uno de los analistas del equipo y el día de hoy los voy a estar acompañando para que podamos revisar el indicador ADX. Seguramente no lo han escuchado, pero hoy vamos a darle una repasada completa. Entonces, dentro de lo que vamos a ver en el webinar de hoy, vamos a tener la definición básica, vamos a tener unos usos para que les puede funcionar dentro de su día a día, dentro de su plan de trading. Vamos a tener unos ejemplos gráficos y vamos a hacer una configuración pequeña de los gráficos. La idea es que lo aprendamos a utilizar tanto en TradingView, que es la plataforma mediante la cual nosotros recomendamos que ustedes miren sus gráficas, y lo vamos a configurar en MetaTrader, bien sea 4 o 5, la configuración es bastante similar. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a mirar la definición. Entonces, básicamente, ¿qué es el ADX? Seguramente cuando se meten a analizar todo este tema de gráficas, a conocer un poco el tema del trading, van a mirar qué indicadores pueden utilizar. Normalmente, cuando te hablan de trading, te van a decir que existen medias móviles, que existen bandas de Bollinger, que existe MACD, que existen un montón de cosas y te pueden funcionar. Sin embargo, hay unos indicadores que casi no les gustan, digamos que no tanto explicarles, sino hablar de ellos. Entonces, tenemos que la X, por sus siglas en inglés, como lo tenemos en pantalla, es el promedio de dirección, o digamos que el índice de dirección promedio. Así lo pueden encontrar en español, o en inglés lo encuentran como el ADX, como el Average Directional Index. Como tal, este es un indicador de oscilación. Entonces se lo van a encontrar en la parte de osciladores en MetaTrader. Ya más adelante lo vamos a revisar. Y normalmente los osciladores, lo que pasa es que no están integrados dentro de las gráficas, sino que se encuentran en la parte inferior. Entonces ustedes lo van a ver normalmente en la parte de abajo, en cualquiera de sus gráficos. Y al ser un oscilador, significa que oscila entre unos valores específicos. No simplemente se va a mover con los precios como una media móvil que se mueve pegada a los precios dependiendo de los periodos en los cuales la tengamos escogida, sino que los osciladores van a moverse, por ejemplo, entre 0 y 100, entre 0 y 50, dependiendo de los niveles a los cuales nosotros queramos optar, ¿vale? Realmente los cálculos son muy sencillos y se calcula a partir de los valores de los movimientos, como su nombre lo indica, direccionales, tanto positivos, que es cuando ustedes vean como una linecita con un más o con un más DI, y los movimientos negativos. Entonces tenemos el menos DI. Ahora, ¿pero qué significa esto? Nosotros simplemente les voy a dar una pequeña definición, ya acá ya lo vamos a ver más detallado. Pero entonces el ADX oscila básicamente entre 0 y 100, siendo 0 una tendencia débil y 100 una tendencia fuerte. ¿Qué significa esto? El indicador ADX es un promedio de la dirección. Al ser un promedio de la dirección nos va a decir, uno, qué tan fuerte se está moviendo la tendencia, y dos, hacia dónde se está moviendo. Esto nos puede dar muy buenas pistas de cómo saber si estoy comprando muy costoso o si estoy vendiendo muy barato, por ejemplo. Entonces, tenerlo en cuenta. Y por último, que les deje el dato un poco más separado, lo tenemos acá, es un oscilador no direccional. Cuando ustedes observan la mayoría de indicadores, usualmente se mueven en convergencia con las gráficas. ¿Qué significa esto? Que si la gráfica está subiendo y tengo un movimiento alcista, normalmente el indicador va a moverse en la misma dirección. O por el contrario, si nosotros vemos una tendencia bajista, vemos que el indicador va bajando, pues eh, usualmente pensamos que es así. Sin embargo, este es un oscilador no direccional precisamente porque siempre se mueve en dirección hacia arriba cuando nos interesa. Pero entonces lo que vamos a tener en cuenta son las líneas direccionales, tanto positivas como negativas, y la línea principal de la X, que ya lo vamos a ver más adelante dentro de nuestra gráfica. Ahora, ¿cómo se calcula? Realmente, digamos que dentro del manejo diario de este indicador no es muy funcional que tú sepas cómo lo calculan. Sin embargo, para que tengas una idea de por qué es bastante importante y por qué es bien funcional de utilizar. Normalmente se calculan simplemente los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, que tenemos en el más DI, tenemos una media móvil predeterminada de 14 periodos. Ustedes lo pueden modificar con los periodos que ustedes crean convenientes para el uso de su análisis. Pero entonces, media móvil de 14 periodos
y la vamos a dividir sobre la misma media móvil em, como con los valores de las diferenciales de precios al cuadrado. Esto suena un poco complicado, sin embargo, lo que realmente hace la de X es coger los movimientos positivos dividido la cantidad de pips que se está moviendo en el día. Entonces, dependiendo de los periodos en los cuales ustedes quieran utilizarlo, realmente funciona de esa manera. Igualmente con los movimientos negativos. Entonces, el ejemplo más sencillo para que lo puedan entender es, por ejemplo, cogemos en el AX la diferencia entre movimientos positivos y negativos y eso lo sumamos. Obviamente, al ser un promedio, pues, se divide entre el total de movimientos diarios, precisamente para saber cómo se está comportando en pips el movimiento de cada uno de los activos, ¿vale? Mm, Ahora tenemos por acá la interpretación. Esta es la interpretación más básica que tenemos dentro del mercado. Cuando tú te vas a Google y le pones interpretación de la X, básicamente eso es lo que te va a decir. Y es el manejo de unos tres niveles que son importantes. Entonces tenemos nivel de 20, nivel de 20 a 40 y nivel de 40 hacia arriba. ¿Por qué son importantes? Porque nos indican en qué momento de la tendencia estamos. Sin embargo, mm, los que nosotros podemos realmente utilizar, se los voy a mostrar más adelante cuando configuramos nuestra gráfica. Pero entonces tendríamos el primer nivel, que es un nivel de al menos 20, sería una preconfirmación de la tendencia. Cuando tenemos un nivel un poco más arriba, por arriba de 20, normalmente se utiliza el nivel 25, también lo pueden ver en los libros o escuchar en videos. El nivel 25 se interpreta como una confirmación de una fuerza de tendencia, dependiendo si es positiva o negativa. Cuando tenemos un nivel arriba de 20 sobre los 30, tenemos una doble confirmación en donde vemos que la tendencia está un poco más robusta y vemos que posiblemente puede llegar a continuar subiendo si es el caso de un DI positivo o pues bajando si es un DI negativo. Ahora, por arriba de 40, sí, digamos que ahí hay un fortalecimiento de la tendencia, sin embargo, puede llegar a niveles de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Que lo apoyen con otro tipo de indicadores o que también lo apoyen con, eh, obviamente, con un análisis técnico y con acción del precio para saber en qué momento de la tendencia estamos, ¿no? No simplemente revisar el indicador, operar a ojo cerrado con este mismo, sino tenerlo como una de las posibles confirmaciones para que podamos operar en este caso, ¿vale? Entonces, pasemos directamente a nuestra gráfica. Listo, acá la tenemos en TradingView. La tenemos en blanco, precisamente para que la podamos configurar en pantalla. Entonces, inicialmente nos vamos a ir a la parte de indicadores, que es en la parte superior. En este caso estoy con el activo Libra dólar. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo ya lo tengo guardado en favoritos, pero entonces si no lo tienen guardado en favoritos, quitémosle eso. Ustedes lo que hacen es simplemente buscar el ADX. Tenemos usualmente el índice direccional medio, sin embargo, este no tiene las líneas positivas y negativas. Y el que vamos a utilizar son unos scripts de la comunidad, son personas que crean indicadores y son bastante funcionales. Entonces le vamos a poner a ADX and DI. DI son las líneas direccionales tanto positivas como negativas. Y le vamos a poner una estrella, precisamente para que lo podamos buscar fácilmente. Y listo, acá se les despliega en la parte de abajo y ahí lo podemos ubicar. Entonces dejémoslo un poco más grande para que ustedes lo puedan revisar. Ahora, en TradingView vemos que se mueve simplemente en una línea punteada. Esta línea es una línea de nivel 20. Entonces, veamos las configuraciones para que lo puedan entender. Tal cual. Tenemos en la parte verde, tenemos las líneas positivas que nos van a indicar la fuerza de una tendencia hacia arriba o alcista. Tenemos en rojo la parte de la tendencia negativa y tenemos el ADX en morado. Em, lo mismo, tenemos el nivel que fijamos en la línea punteada, lo podemos dejar en una línea normal y no lo fijan en un nivel 20, que es lo que les digo, es un nivel de preconfirmación, es un nivel en el cual estamos viendo que la tendencia está tomando algún rumbo, alguna dirección y podríamos tomar algún tipo de posición. Entonces, por ejemplo, dejémoslo ahí, hagamos un ejemplo de un backtesting o digamos lo que está pasando en este momento. Vemos posiblemente
que la tendencia está tomando un rumbo a la baja, ¿sí? Entonces, digamos, si simplemente queremos verla en 15 minutos, que es una buena estrategia, es una temporalidad que funciona bastante bien, podemos revisar que el indicador está llegando, acá vemos los niveles, en la parte derecha vemos que el indicador está llegando a niveles casi de 20. Entonces vemos que en el momento en el que el indicador llegue a nivel 20, lo que podríamos tener básicamente es una entrada en corto, en términos bastante sencillos. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Revisémoslo en términos históricos. Por ejemplo, en estos movimientos grandes, que son los que nos interesan en temporalidades mayores. Tenemos igualmente en 15 minutos un comportamiento de la X. Y acá es donde quiero que se enfoquen mucho porque acá es donde entendemos por qué es un indicador no direccional. Si observan, la mayoría de las líneas no fluyen de acuerdo con la tendencia. El único que puede llegar a parecerse un poco a la tendencia es el morado, precisamente porque es el promedio de dirección del día. ¿Listo? Entonces veamos que en la parte de acá vamos a intentar hacerlo de esta manera. Les dejamos un cuadradito verde en donde vemos el punto de inflexión. Acá tenemos un punto en donde digamos que el precio como tal de la libra respetó y generó un retroceso. Entonces vamos realmente, dependiendo del análisis que cada uno de ustedes tenga, vamos a revisar obviamente el indicador. Entonces estamos viendo que para este impulso anterior bajista teníamos el ADX por arriba del nivel 20. Es el que vemos por acá. ¿Listo? Lo tenemos por arriba del nivel 20. Pero ¿qué pasa? Que empezó a agotarse la tendencia mayor, que es el nivel morado. Quiero que estén muy pendientes porque es lo que nos puede ayudar. ¿Qué vemos acá? Cuando nos paramos en este mismo punto, fíjense en la línea punteada vertical. Si nos paramos en ese punto, vemos que tanto el ADX con DI positivo empieza a tomar un comportamiento por encima de 20. ¿En qué momento nos interesa? En el momento en el que esté por arriba de la preconfirmación de nivel 20. Ahora, si vemos acá, sí, se generó un retroceso, sin embargo, vemos que el indicador está llegando casi que a niveles de 25. Y por el otro lado, estamos viendo que la línea roja, que es la que nos indica la fuerza de una tendencia bajista o de una corrección bajista, pues está, digamos que aplanando. Entonces vemos que una baja y se empieza a generar los famosos cruces. Entonces, cuando vemos un primer cruce de estas dos líneas, vemos que está pasando algo. Entonces, en el primer cruce tuvimos un retroceso pequeño de la tendencia en 15 minutos. ¿Y qué pasa? Que todo el tiempo el ADX estuvo por encima de nivel 20. Entonces, veámoslo posiblemente acá. Se los voy a dejar señalado. Vimos que estuvo oscilando dentro del nivel 20 y en este momento rompió nivel, digamos, llegó hasta el nivel 30. Fíjense en la parte derecha de la gráfica. Llegó hasta nivel 31. ¿Qué hizo luego el precio? Generó un nuevo retroceso, sin embargo, no me rompió más del nivel 25. Tengan en cuenta que la línea positiva siempre está arriba de los niveles que les indicaba. Recordemos cuáles son los niveles, ya se los voy a dejar anotados en la gráfica para que lo tengamos presente. Pero entonces, ¿qué siguió haciendo el precio? Fijémonos en esta parte. Tenemos el último retroceso de la corrección alcista y tenemos en este caso, ¿qué pasó? Tenemos el indicador hacia arriba. Entonces, tenemos una correlación o una convergencia de los movimientos positivos de la tendencia y de la línea morada que es la de X. Siempre tengan en cuenta las dos líneas. No simplemente tener en cuenta ni la roja ni la verde por separadas, sino uno, tener en cuenta los cruces. Dos, tener en cuenta la línea del 20 o del 25, ya la vamos a ver en MetaTrader un poco más detallada. Y tres, tener en cuenta la línea morada de la de X. En este caso es morada, ustedes la pueden configurar como mejor prefieran, ¿listo? ¿Qué pasa? Que en este momento, si hubiéramos tomado la entrada tal cual, justo en el momento de confirmación de la de X, bien sea en la parte izquierda o en la parte derecha de una reentrada, pues hubiéramos tomado
En este caso, ya les digo más o menos cuántos pips. Hubiéramos tomado alrededor de 60 pips para la libra, ¿sí? Ese es el primer ejemplo. Entonces ahora revisemos otro ejemplo que podamos encontrar dentro de la gráfica. Ahora veámoslo en el caso bajista. Tenemos unos movimientos bastante fuertes para el inicio de 2024. Entonces, ¿qué pasa? Igual ustedes vienen haciendo el análisis técnico, van revisando acción del precio, van revisando rápidamente niveles importantes del precio donde respetó la resistencia. ¿Qué pasa? Digamos, lo podemos acompañar con, metamos algún otro indicador, podemos acompañar luego con las bandas de Bollinger, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos puede dar un análisis un poco más complejo. Entonces, tenemos un estrechamiento un poco de las bandas de Bollinger, tenemos el respeto de la banda superior de Bollinger y nosotros sabemos en teoría que tiene que llegar a pasar algo en el precio. Normalmente cuando hay una contracción siempre hay una reacción. Entonces digamos acá hubo una contracción, hubo una reacción. En el siguiente lo mismo. Tenemos una contracción, nivel inferior, media del precio, nivel superior y en este momento tiene que haber una reacción. Entonces en el momento de la reacción lo que vamos a hacer es revisar cómo se está comportando nuestro indicador. Entonces veámoslo acá. Bastante sencillo. En el momento en el cual la primera banda está llegando a la parte superior, revisemos qué está haciendo el indicador. Ahí se los tengo puestos, creo que no se está viendo muy bien. Vamos a poner en otro color. Mm, Creo que no se dejó por acá. Ahí de pronto la podemos ver mejor. Estamos viendo que justamente en el momento en el cual hubo una reacción de la banda superior, tenemos un cruce tanto del nivel 20, que es la preconfirmación de tendencia, como de las dos líneas, tanto positiva como negativa. Entonces tenemos un cruce bajista de la línea positiva que nos indica un agotamiento de la tendencia alcista o del movimiento alcista. Y tenemos el impulso, precisamente por eso es no direccional, tenemos el impulso de la tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, recuerden, son varias señales que tenemos que tener en cuenta, en donde la primera, el cruce de los dos, de las direcciones, tanto positiva como negativa. Tenemos el segundo indicador o el segundo indicio de que puede llegar a cambiar de tendencia es el nivel 20. Y tercero, realmente pues vemos cómo se comportó. Una bajada bastante grande, es más de 100 pips. Obviamente tenemos que tener en cuenta datos fundamentales, noticias. Nosotros dentro de Distrito nos gusta mucho tener en cuenta mucho el tema macro, revisar qué está pasando en el día y pues así poder nosotros preparar los escenarios para en el momento en el cual veamos toda esta parte de los indicadores, de la parte técnica, pues podamos apoyarlo con alguna justificación macro, ¿vale? Entonces, ese es otro ejemplo y pues nada, vámonos directamente al MetaTrader em, para que podamos evaluarlo. Voy a dejarles de compartir pantalla un segundo y ya se las vuelvo a compartir. Listo, ahí ya estamos viendo el MetaTrader. Y listo, vamos a hacer la configuración inicial. Entonces, nos vamos a la parte izquierda, donde tenemos la parte de insertar, y nos vamos a insertar indicadores. Básicamente nos vamos a ir a tendencia y ahí nos vamos a meter acá. Es el segundo. Acá yo lo tengo en inglés, entonces ustedes lo van a ver como Average Directional Movement Index. Ese es el que tienen que utilizar. O si lo ven en español, pues obviamente lo van a ver como el índice de movimiento, de promedio de dirección o de direccional, realmente dependiendo del idioma. Pero entonces vamos a seleccionar este. Ahí precisamente están los periodos de los cuales les hablaba ahorita. Tenemos que son 14 periodos como inicial. Tenemos el estilo de la X, en TradingView lo teníamos en morado, acá pues lo utilizamos, no sé, en azul oscuro. Lo mismo, la línea positiva la tenemos en verde y la línea negativa la tenemos en rojo. Ahora, que es importante y eso no nos lo indican, los niveles. Entonces, acá, nivel 20, recuerden, preconfirmación de tendencia. Nivel 25, la confirmación del movimiento dependiendo si es positivo o negativo. Tenemos el nivel 30, que es el nivel de la doble confirmación, y el nivel 60, que es un nivel un poco ya muy alto, de pronto en el cual podemos
no entrar en el precio o entrar a comprar, vender, dependiendo, sino podemos ver niveles de agotamiento. Entonces eso lo podemos, digamos que acompañar con un RSI, que también nos da la fuerza relativa de la tendencia, y podemos revisar si está en sobrecompra, sobreventa, o si está muy, si, digámoslo así en términos más sencillos, si estamos tarde para entrar a operar o si estamos a tiempo. Entonces, línea de 60 es una línea donde la fuerza realmente ya está muy alta, tiene que ser por alguna noticia fundamental o por algo realmente externo que nos pueda impulsar el precio. Realmente es muy difícil que llegue a niveles 60, sin embargo, también puede pasar. Entonces, ahí lo tenemos, las escalas sí las dejamos quietas y la visualización dependiendo si ustedes lo quieren para todas las temporalidades o si lo quieren personalizar para alguna en especial. Por ejemplo, yo lo voy a dejar para todas las temporalidades para ir haciendo un barrido y revisar cuál nos funciona mejor. ¿Listo? Le damos a aceptar y ahí ya lo tenemos. Creo que no se ve, de pronto no se ve muy bien. Bueno, creo que ahí están los tres niveles. Los vemos igualmente a la derecha. Nivel 30, 25 y 20. Esos son los que se van a ver. El nivel 60 ustedes normalmente no lo van a ver en la gráfica precisamente por lo que les indicaba. Es muy complicado que una gráfica o que una fuerza de tendencia llegue hasta el nivel 60. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres. Em, y vamos a ver cómo se comporta. Entonces vámonos con otro activo, por ejemplo, cojamos el dólar yen y vamos a revisar cómo se comporta. Todo este tiempo lo he utilizado en 15 minutos porque es la que mejor funciona, digamos que por lo que estamos utilizando 14 periodos, realmente es una media móvil de muy corto plazo, entonces nos puede funcionar mucho mejor, ¿listo? Entonces vámonos al dólar yen, em, veamos este movimiento. Entonces, ¿qué pasó en este movimiento? Tenemos en primera instancia, em, vamos a ver, creo que ahí lo pueden ver mejor. Tenemos cómo se empezó a comportar tanto la línea de la X morada hacia arriba como la línea roja de los movimientos negativos hacia arriba. Entonces tenemos, vayan siguiendo mi línea porque creo que nos está viendo la punteada, sin embargo yo sí la estoy viendo. Entonces tenemos acá, superó el nivel 20, continúa el precio reaccionando hacia abajo. Acá en este momento nos rompió el nivel 25. Este es el momento ideal para, en este caso, tomar posiciones en venta. ¿Qué hacemos nosotros? Supongamos que ya estamos dentro del mercado. Entonces, abrimos la posición en la parte, voy a dejarles una línea. Abrimos la posición más o menos por acá. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué momento me salgo? Porque pues obviamente para las personas que apenas estén iniciando o pues que quieran apoyarse de estos indicadores, pues les va a parecer un poco más complicado pues saber en qué momento salirse, ¿no? Usualmente yo recomiendo mucho que en trading no es muy difícil ganar dinero, lo importante es gestionarlo. Entonces, en el momento en el cual estemos en el mercado, bien sea que estemos con profits o que estemos pues llegando a un stop loss, vamos a saber, lo ideal es saber en qué momento retirarse, en qué momento tomar utilidades o en qué momento simplemente no operar. Entonces, entramos en la línea roja, ¿sí? Vemos que tenemos nivel 25, que es la confirmación que tenemos nosotros. ¿Qué pasa? Que el precio sigue con fuerza. Entonces nos podemos apoyar, digamos, yo acá tengo medias móviles que apoyan el precio. ¿Qué pasa? Que rompió medias móviles hacia abajo. Entonces ahí tenemos una señal adicional de que podemos tomar una posición en venta. ¿Qué pasó acá? Rompimos nivel 30. No sé si lo estén viendo, si tienen que seguir mi línea. Rompimos nivel 30 en la parte derecha, lo pueden observar. Ahí podemos continuar igualmente vendiendo. Pero ¿qué pasa? Que vemos que la tendencia se empezó a agotar. En este momento, nosotros, obviamente, si estamos bastante, digamos que nerviosos dentro del mercado, nos vamos a salir en esta parte. Y ahí es donde empezamos a prestarle atención a lo que está haciendo el indicador. Entonces tenemos, en primer lugar, empezó a cortarse la línea negativa, ¿sí? Vemos que se empezó a aplanar y se empezó a ir sola la fuerza de la tendencia. Recuerden que la línea morada nos indica la tendencia general, no nos indica si es positivo o negativo, sino nos indica simplemente la tendencia. Entonces vemos que se empezó a acabar la tendencia negativa por posiblemente un posible retroceso del precio. Entonces ahí, en cuanto empezamos a ver que volvió a llegar a nuestro nivel 30 y empezó a acabar nuestro nivel 30, justamente en ese punto nos vamos a salir.
Entonces vemos que empezó a aplanarse la curva y vemos que posiblemente dentro de nuestro nivel 30 nos salimos. Entonces les voy a poner una línea. Más o menos el nivel 30 nos salimos acá. Entonces digamos que ahí obtuvimos un trade bastante bueno en donde entramos y en el dólar yen nos llevamos 60 pips. Realmente no está mal para una operación de 15 minutos. em, y pues es básicamente eso. Ustedes también lo pueden utilizar en temporalidades muy grandes. Les va a funcionar mucho mejor, sin embargo, pues obviamente se les va a demorar más. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este gran largo de temporalidades que nos dejó el dólar yen, tenemos, por ejemplo, que todo el tiempo, mientras la tendencia estuvo subiendo, vimos que la X siempre se comportó hacia arriba. Entonces lo vamos a ver casi siempre en niveles 20. Si lo observan, siempre está en niveles 20. Está oscilando, sí, claramente en ese precio, pero entonces, ¿qué pasa? Que podemos estar tranquilos de que uno, al revisar temporalidades grandes, vimos que obviamente el precio tiene un comportamiento hacia arriba y tiene mucho más alcance para subir. Y dos, que cuando revisamos, vámonos más atrás, que cuando revisamos, por ejemplo, ese movimiento del cual estamos hablando, todo este, em, pues observamos que el DI menor, o sea, el negativo, siempre estuvo en niveles de 10, 12, de hecho acá estuvo en nivel de 4. Entonces en ese momento tenemos varias confirmaciones. La primera, el nivel negativo está muy bajo y tenemos em, el DI positivo con niveles por arriba de 20. Entonces, en temporalidades grandes también funciona, pues realmente se pueden ganar bastantes pips dentro de su análisis. Em, y listo, yo creo que este indicador es bastante sencillo de utilizar. Igualmente, es un poco confuso al no ser direccional, porque no se va a mover totalmente parejo con las gráficas, no se va a mover a la par con el precio, entonces puede llegar a ser un poco confuso. Sin embargo, en el momento en el que lo van entendiendo, lo van practicando, es realmente bastante sencillo de entender. ¿Listo? Y nada, nosotros somos Distrito Financiero. Si tienen alguna duda adicional sobre cómo utilizar el indicador, cualquiera de los chicos que estamos acá presentes para ustedes, los podemos explicar sin ningún problema. Si tienen alguna duda adicional, también nos lo pueden comentar, ¿vale? Una vez más, gracias a FX Street por prestarnos este espacio y nada, lo que necesiten nos cuentan, ¿vale?